pero no como obra, porque hay ingenieros aquí, ingenieras, arquitectos, y yo sé que me están mirando, esa es mi área. Pues no vamos a hablar únicamente de la infraestructura como obra. Vamos a hablar de la infraestructura como modelo de desarrollo. Porque la infraestructura no es solo lo que vemos, es definitivamente lo que sostiene la economía, lo que organiza a las ciudades y lo que determina cómo respondemos ante las diferentes crisis que viven todos los países constantemente. Hoy enfrentamos una realidad evidente. La República Dominicana está creciendo, pero muchas veces crece mucho, pero mucho más rápido de lo que se planifica. Y eso tiene consecuencias. Algunas de ellas es la presión sobre el territorio, la vulnerabilidad climática, otra de ellas es la fragmentación institucional. Por eso, la pregunta de este panel no es técnica, señoras y señores, es estratégica. ¿Estamos construyendo para sostener el desarrollo o estamos construyendo para corregir sus fallas en el futuro? Esa pregunta vamos a sostenerla ahí en nuestra cabeza y más adelante yo sé que va a ser respondida de muchas formas. Para conducir esta conversación recibimos a uno de los comunicadores más influyentes de este país, referente de análisis político y económico, con una trayectoria marcada por la credibilidad y la capacidad de conducir debates de alto nivel. Y yo quiero agregarle el maestro de maestros, Roberto Cavada, para quien pido un fuerte aplauso. Estará con nosotros en este panel. Queremos primero decir algunas palabras de este señor que es nada más y nada menos que director de Planificación Territorial del Ministerio de Hacienda. Y desde esta posición impulsa la articulación entre inversión pública, ordenamiento territorial y la sostenibilidad fiscal, trabajando en cómo se planifica el crecimiento del país desde una visión estratégica de largo plazo. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Eric Dorrejo. Nos acompaña en esta tarde, este señor es viceministro de Políticas y Planificación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y desde su rol lidera la formulación de políticas para el desarrollo habitacional y urbano, con un énfasis en planificación, acceso a vivienda y estructuración del crecimiento de las ciudades. Demos un fuerte aplauso al señor Ernesto Mejía, que nos acompaña en este importante panel. A continuación, recibimos al vicepresidente del Partido de la Fuerza del Pueblo. Él es ingeniero y una figura activa en el debate público. Aporta una visión política sobre el modelo de desarrollo, la infraestructura y los retos estructurales del país desde la perspectiva de la política nacional. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor César Fernández, con un pie, pero que agradecemos. Queremos agradecer el esfuerzo que realiza Expo Sostenible. Agradece en su justa medida el esfuerzo que realiza el ingeniero César Fernández por acompañarnos en esta tarde. Este panel no está completo sin damas y aquí tenemos una magnífica representación de mujeres. Mujeres líderes, mujeres que han marcado la pauta y precisamente me llena de mucha alegría y orgullo presentar a la siguiente dama que nos acompaña. Ella es directora de Infraestructura Digital Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Desde esta posición, trabaja en el impulso de proyectos que integran infraestructura, tecnología y sostenibilidad, promoviendo soluciones innovadoras para el desarrollo de la región. Un fuerte aplauso para Yolisa Cruz, que nos acompaña en esta tarde. Continuamos saludando. Él es el director ejecutivo de RD Vial y desde esta institución, esta entidad lidera la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial del país, con un rol clave en la conectividad, movilidad y ejecución de proyectos estratégicos. Fuerte aplauso para el señor Hostos Rizik, que nos acompaña en este panel. A continuación presentamos y recibimos a una dama muy conocida en el sector. Ella es presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Representa al sector construcción y promoción inmobiliaria con una visión directa sobre el desarrollo urbano, la vivienda y los desafíos del crecimiento de las ciudades. Un fuerte aplauso para la señora Agneris Meléndez. A continuación recibimos al director país de Metaldón. Desde el sector industrial aporta la perspectiva de la producción de materiales claves para la construcción, vinculando infraestructura, competitividad y desarrollo productivo. Con un fuerte aplauso recibimos a Fernando de la Vega. Y para completar este panel, lo hacemos con el investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Desde la academia contribuye con análisis técnico y pensamiento crítico sobre planificación, sostenibilidad y los retos estructurales del desarrollo territorial. Con un fuerte aplauso recibimos al señor Norberto Rojas. Y ahora dejamos todo en manos del maestro Roberto Cavada. Gracias. El profesor Eric estaba preocupado por el micrófono, pero llega, todo está bien. Pues vamos a aprovechar el tiempo, gracias mi vida. Tenemos 40 minutos y un chin más, 30 y un chin más. Llegamos a 40 porque viene después otra conferencia y no queremos dilatar un poquito, cambiar un poquito el programa. Y son muchas personas hablando, cada uno tiene 5 minutos sin el chin más para poder abordar este tema que viene como anillo al dedo. Sobre todo cuando llueve nos acordamos de San Pedro cuando truena, y entonces cuando llueve vemos que falta alcantarillado, o que se dejó de poner una tubería, o que se construyó un edificio donde no se debía construir, o se está apostando a un desarrollo de infraestructura en lugares donde no van, o se mete una industria donde no van, o se hace una circunvalación y se empiezan a tomar tierras dedicadas al cultivo para crear infraestructura, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de problemas que a veces nos complican la vida y que en estos tiempos se hacen mucho más evidentes. Y me gustaría tener una primera opinión del buen amigo Eric Dorrejo en torno a ese tema del desarrollo de la territorial, de toda la planificación territorial. Sé que se ha involucrado mucho en todo el tema de la frontera y de las provincias fronterizas para tener una capacidad de diseñar un modelo de desarrollo de infraestructura habitacional, de industrias. ¿Cómo va eso en el país? ¿Realmente estamos
planificando eso. Quizás me digan, se lo está preguntando un funcionario y le va a decir que sí, que todo está planificado, que todo está muy bonito y que todo se está haciendo bien. Pero confío en la sinceridad siempre suya. Muchas gracias, Roberto. Para mí un placer. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Un placer estar en este panel de lujo. Mira, yo te voy a hablar con toda la sinceridad, porque aunque ahora ostento la posición de director de planificación territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, he estado involucrado en los últimos 20 años aproximadamente en lo que ha sido todo el proceso de diseño y formulación de una ley de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2022, luego su reglamento, algunos procesos y planes que se han venido haciendo. Pero sin embargo, yo te puedo decir hoy, y para muestra creo que vale la ciudad que tenemos décadas de demandas insatisfechas y de retos en nuestras ciudades que nos llevan a tener una necesidad imperiosa de ordenar el territorio. Lo vemos con las lluvias, como tú muy bien decías. En la medida de que vamos viendo que los periodos de lluvia son más extremos, quizás más cortos. Fíjense que el último periodo de lluvia que tuvimos fue de apenas 3 horas, muy diferente a otros que habíamos tenido antes. Y en su volumetría es mucho mayor que lo que habíamos tenido en el último noviembre, fatídico que se tuvo. Pero ese volumen de agua en una ciudad impermeabilizada, permeada por todos los lados por cemento y sin tener la posibilidad de infiltración, lo que produce es lamentablemente de que tengamos unas ciudades que se convierten en un peligro al momento. Y para muestra basta un botón: la gente huye cuando se anuncia. Puede estar el sol afuera brillante y se anuncia lluvia y la gente prefiere guardar el espacio de tiempo. Entonces, hemos avanzado en el marco legal. Hoy tenemos una ley, como les decía. Hemos tenido experiencias de instrumentos de ordenamiento territorial. En el 2017 participé junto a un proyecto que aprobó planes de ordenamiento en el Distrito Nacional, Santiago y San Pedro de Macorís. Lamentablemente San Pedro de Macorís nunca lo implementó. Santiago y el distrito comienzan a implementarlo, pero a partir del 2022 tenemos un nuevo capítulo, tenemos reglas claras. Antes simplemente se dejaba la buena voluntad de quienes administraban. Si se quería hacer un plan, si no se quería hacer, hoy no. Y conversaba con Aneris al principio de que hoy hay instrumentos de que si un ayuntamiento no hace un plan de ordenamiento territorial, hay instrumentos nacionales que rigen entonces el ordenamiento territorial. De manera que para sintetizar lo que te quiero expresar, hemos avanzado en la normativa. Ahora requiere y necesitamos que nosotros podamos avanzar en la gestión y la implementación de las ciudades, de que las ciudades puedan ser, que se convierta del plan a la ejecución en una realidad. No que el plan sea una cosa y que la ejecución sea otra, que el plan simplemente sirva para una foto, no, que la ejecución esté marcada por cuáles son esos lugares que son vulnerables hoy, cuáles son esos kilómetros de cañada. Hay 50 kilómetros de cañada intervenidas en el Distrito Nacional. Sin embargo, las cañadas son el lugar de la escorrentía natural. Claro. Si las cañadas permanecen personas o permanecen cementadas, lo que no voy a tener es el espacio por donde ellas van a correr naturalmente, o hacia Los Ama o hacia la Isabela, que es lo que debe hacer. Entonces, mientras nosotros no tengamos gestión, esa gestión entonces va a perjudicar a la ciudadanía. Y todo parte ¿por quién? Por quienes nos administran, por quienes cada 4 años votamos por ellos y por quienes ellos son los que rigen el futuro. Ya el ordenamiento territorial no es teoría o no es una palabra bonita, ya es una necesidad que necesita implementarse. A propósito de quienes nos administran, quizás hay muchas personas involucradas en este tema del reordenamiento territorial, de la resiliencia en materia de la construcción, de la infraestructura, pero al menos se ha creado un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Hábitat,
no sé si ese es el orden, pero va por ahí. Y le ha tocado, dadas ciertas circunstancias que hemos vivido, lamentable y triste también en el país, comenzar a reglamentar un poco más todo el tema del rigor con el que se construye, los lugares donde se construyen. ¿Eso cómo va? ¿Está sobre el papel? ¿Comienza a ejecutarse? ¿Falta gente para ejecutarlo? ¿Cómo va ese tema? Sí, gracias, y gracias a todos por venir aquí a escucharnos. Bueno, ahí está Ernesto Mejía. Ernesto, sí. Bueno, tal como decía Eric, el plan y la ley de ordenamiento territorial es nuevo, igual que nuestro ministerio. Yo no quiero que esto sea una excusa para nosotros decir todavía no tenemos el tiempo, pero tenemos que ir de la mano. De hecho, Eric y yo hemos trabajado juntos en varios temas, justamente por la ocupación que tenemos. Entonces, desde el Ministerio de Vivienda, de hecho, nosotros tenemos ya un programa, un plan de ordenamiento que ya se aprobó, que es el de San Francisco de Macorís, el primero ya aprobado después de la ley. Y sin perder tiempo, nosotros aprovechamos y hicimos un proyecto de Barrio Azul. Entonces, ahí se está completamente saneando el río Jaya, sacando a las personas de zonas vulnerables y entonces construyendo a toda la margen del río, lo que es un parque lineal. ¿Qué estamos haciendo con eso? Recuperando zonas de áreas vulnerables, pero no solamente sacando a las personas, sino que construyendo dentro de toda la margen lo que es un parque lineal, y con eso tú consigues que no vuelva otra vez el asentamiento de personas en zonas vulnerables. Entonces, estamos preparando un mapa de riesgo a nivel nacional, de dónde están las zonas inundables y demás, pero necesitamos realmente que el plan de ordenamiento territorial se organice a nivel nacional. Nosotros como ministerio, los proyectos particulares, sí tratamos de que vayan acorde con lo que es en las zonas de riesgo. Es un ejemplo también que entra dentro de la ley, el tema del plan de reasentamiento. Yo creo que uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno ahora mismo es el reasentamiento que está haciendo INAPA en la Curabo. Eso, todas esas personas, más de 3,000 familias, se sacaron de la margen de ese arroyo que cada vez que llovía era una catástrofe, y ahora mucho más con el tema de las lluvias incrementadas por el tema del cambio climático. Todas esas personas nosotros las movilizamos a lo que es Alto del Yaque. Entonces, hago referencia de eso porque ese proyecto, por ejemplo, Alto del Yaque, para no replicar viejas prácticas, sí se acondicionó con todas las medidas de seguridad para evitar las inundaciones. Que estamos hablando de inundaciones, pero luego vienen otros riesgos y otras vulnerabilidades como sismos y demás. Y un ejemplo de cómo funciona eso fue la semana pasada con todos los aguaceros. Nosotros hicimos ahí una cañada, la cañada la revestimos, se hizo con los muros de gaviones y encache. Yo creo que tuve las imágenes de cómo esa cañada funcionó, que en otro momento se hubiese desbordado y nosotros tenemos familias ahí. Entonces, no es de solamente evaluar si la zona es de riesgo, sino usar la ingeniería, las infraestructuras para poder entonces manipular la naturaleza en ese sentido y que pueda tener el hábitat de las personas de manera segura. Es decir que la respuesta es: estamos cónsonos con el plan de ordenamiento. Creo que es vital. Ninguna ciudad crece organizadamente si no hay un plan. Ese es nuestro gran cáncer histórico, sobre todo en países como nuestro, que el suelo es costoso y las ciudades crecen desordenadamente debido a la necesidad de suelo, y las infraestructuras llegan después. Entonces, cuando tú tienes que vestir al santo luego bueno, pues va a quedar mal vestido. Entonces, tú estás tratando de organizar un gran desorden, y mientras eso ocurra, nosotros vamos a estar vulnerables como país, va a haber siempre los problemas, y hasta que no exista ese gran plan, no vamos a poder adelantarnos a las infraestructuras para que luego lleguen las personas, pero en eso estamos. Voy a saltar a mi querido profesor para ir donde Yulisa, porque ya nos han dado un poquito el contexto y el panorama de lo que somos como país. Vivir en una isla a veces es bueno, otras veces nos ahoga un poquito, pensamos que somos el ombligo del mundo y somos lo más importante, pero a veces somos lo peor porque no tenemos el contexto de los países con los que hacemos frontera, etcétera.
viéndonos en el contexto del continente, de la zona, en esta materia de infraestructura resiliente, ¿cómo estamos como país desde el punto de vista legislativo, o sea, del marco legal, de la implementación de lo que ya se legisló, en comparación con los demás países? ¿Cómo estamos? ¿Estamos muy mal o muy bien? No creo que muy bien, pero ¿por dónde andamos? Tú sabes que yo soy de ver el vaso, una romántica, Claro. soy siempre de ver el vaso medio lleno. Y el hecho de que existan estos espacios donde se dan estos diálogos, estas conversaciones abiertas y sinceras entre el sector público, el sector privado, la oposición, la clase política, la academia, es un ejemplo de que estamos conscientes del reto que tenemos y la necesidad de que todos los actores de la sociedad y del ecosistema de inversión y planificación en infraestructura tengan esta mirada de sostenibilidad ambiental. República Dominicana está en vías de esto. Y, por ejemplo, y yéndome a mi área de expertise, que es lo digital, no existe un proyecto de infraestructura que no conlleve o que no contenga un componente digital. Y para la sostenibilidad, la tecnología es una herramienta fundamental. República Dominicana está, en términos de infraestructura digital, en una situación ventajosa respecto de otros países de la región, porque no existe un lugar en República Dominicana donde no sea posible tener conectividad. La conectividad, donde en el lugar más apartado, al menos podemos contar con una tecnología que es la satelital, que la tenemos disponible en República Dominicana y no en todos los países se tiene esa posibilidad. ¿Qué sucede? Nosotros, toda la política pública, todos los mecanismos, República Dominicana es de los países que son más vulnerables a nivel global de cara al cambio climático. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Cada vez más es evidente y los daños van aumentando a medida que pasen los años. Entonces, es importante que la visión de sostenibilidad, de resiliencia, asegurarnos que podemos volver a la normalidad y que existan protocolos, políticas interinstitucionales sobre todo, que permitan el restablecimiento de los servicios públicos, de los sectores productivos. Es importante el diseño, desde cada política pública, cada proyecto de infraestructura es importante que desde el diseño esté la mirada de sostenibilidad y que también se establezcan métodos de medición de impacto. Yo siempre he pensado que es mejor prevenir que lamentar. Y aunque está muy arraigado en el ADN, no solo de República Dominicana, sino de todos, de poner el candado cuando se mete el ladrón, con esto, con el tema de sostenibilidad, de resiliencia y nuestra situación respecto del cambio climático y cómo lo estamos sufriendo como país, es inminente, es fundamental esa mirada de sostenibilidad y de resiliencia en el diseño de toda la política pública. Ernesto lo dijo, viceministro, perdón, Ernesto, el viceministro comentaba de reparar un proyecto para reparar una infraestructura ya no lo hace ideal. Por ejemplo, para las redes, mi querido amigo Hostos, que me está comentando todos los proyectos que tienen para iniciar, y uno muy importante, que bueno, me imagino que va a hablar, le dije, están mirando el tema de soterramiento. Claro. Ante el impacto de los fenómenos climáticos. Es importante el diseño, el soterramiento al momento del diseño de este tipo de proyectos para asegurar la continuidad de los servicios de comunicaciones y también que para la propia infraestructura, el tema de establecimiento de sensores, ¿sí? Algo que hablaba esta mañana también, un mecanismo nacional de atención a emergencias. Un protocolo en el que esté integrados
representantes de todos los que están en este panel, que todo el mundo sepa ante una emergencia desde su rol cómo intervenir para el restablecimiento de la actividad. De los servicios, cómo reaccionar, cómo responder a la ciudadanía, etcétera. Quiero seguir en las damas e ir donde Aneris Meléndez. Se ha hablado mucho de todo este tema del reordenamiento territorial, de las políticas que han implementado desde el ministerio, de hacerlo sostenible, de planificarlo, de organizarlo. Pero hay una realidad contante y sonante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo nos cuesta construir? El que construye, el que levanta infraestructura, nunca va a poner en riesgo ni es profeso a construir para que se caiga mañana. Pero trata de rendir los chelitos. Y ahí se da un debate importante entre el gran desarrollo de infraestructura para grandes ciudades, para cumplir con los programas de hábitat y dar techos dignos, etcétera, versus los costos que implica construir, siempre aumentan. Ha habido en algún momento una política para sustituir con tecnología mano de obra que de alguna manera no está non santa acá, pero tecnología implica dinero. ¿Qué desarrollador tiene la capacidad para asumir eso? Y es muy bonito el discurso y hacerlo sostenible y resiliente y todo lo demás. Ahora, ¿con qué contamos para ello? ¿Qué dicen los desarrolladores y constructores con esto? ¿Cómo se involucran para hacerlo viable, sostenible, eficiente, financieramente rentable? Gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Y la verdad que saludo este tipo de espacios. Me parece maravilloso que podamos tener una expo sostenible anualmente en nuestro país que no existía antes. Y sobre este tema me gustaría hacer una mirada un poco distinta a los demás, un poco más enfocada a edificaciones, a construcción de viviendas y por supuesto a la mirada del sector privado. Coincido plenamente en lo que planteas. Podemos tener mucha intención, mucha responsabilidad con respecto al medio ambiente, con respecto a los cambios climáticos, a que las construcciones sean resilientes, pero si no hay un punto de vista en el cual podamos transmitir eso a acciones que puedan ser rentables y sostenibles a sí mismo, pero para la construcción, que no vayan a aumentar el precio de la vivienda o de la edificación, finalmente puede quedarse en un plan, puede quedarse en una intención. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros para que eso pueda funcionar? Lo primero es, desde el punto de vista del diseño, existen muchas medidas que se pueden tomar durante el diseño de una edificación que no aumentan el costo, pero que si hay conciencia y hay información, que aquí viene el tema de capacitación, pueden entonces promover lo que son prácticas sostenibles en la construcción o que la construcción en sí, la edificación en un futuro sea resiliente ante el cambio climático. Muchas de esas ustedes las conocen, que hay una orientación hacia el sol, hacia los vientos como convenga, que haya también planificación en la parte que tiene que ver con los materiales que se van a utilizar, porque ahorren agua, porque ahorren energía eléctrica y demás. También hay otro punto de vista, que es el punto de vista de la planificación previa a la construcción, que también se puede hacer sin aumentar costos. Hablamos de tecnologías que no teníamos hace años, como la BIM Modeling, como programas y como instrumentos que tenemos ahora, que podemos planificar previamente, ver las cosas cómo van a suceder, incluso ver modelos que hemos visto en muchas iniciativas justo este año, modelos que se ven cómo va a suceder todas estas cambios climáticos y lluvias torrenciales, cómo van a funcionar las estructuras ante esto. Y eso lo podemos introducir dentro de la parte inicial de planificación y diseño. Luego, durante la construcción, vemos también prácticas que podemos implementar y que no aumentan costos. Y hablamos ahí, aparte de los materiales que previmos en la fase inicial, hablamos también de que podemos utilizar construcción modular. Y en la construcción modular, hacer ventanas del mismo tamaño y que todos los huecos sean iguales y después entonces construir esas ventanas. Utilizar métodos constructivos como por ejemplo los paneles que hacen más rápido y utilizar modulaciones en la parte de banistería para que no sea tan artesanal. Todo en conjunto hace una diferencia. Y finalmente, que los materiales sean resistentes.
Pueden suceder errores en el diseño, pueden suceder errores durante la construcción, pero si el material es bueno y es resistente, en un futuro hay un problema con mucho viento, hay un problema y eso va a sostener todo. Finalmente nosotros lo tenemos que ver desde un punto de vista de cómo hay una oportunidad. Y en ese sentido, por último, desde la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, este año estamos lanzando una iniciativa muy importante que tiene que ver con esto, y es una guía práctica de construcción sostenible para nuestro país, que no solo le estamos lanzando a partir de las observaciones y consideraciones de asesores y expertos y de la comunidad en general del sector, sino también que sea como un punto de referencia para una implementación, porque entendemos que finalmente podemos tener, como dije en un inicio, mucha intención, una buena planificación, una construcción, pero si eso no se implementa en la práctica por promotores y constructores responsables, tendríamos el mismo resultado que tenemos ahora. Así que creemos que en nuestro país existe un futuro muy próspero, sobre todo si se incluyen iniciativas del tipo de bonos verdes y también de financiamiento verde, que es la única pata que nos quedaría para que haya un incentivo para que la promoción y construcción de viviendas verdes no sea un costo agregado para aquellos que necesitan una vivienda digna. Gracias. Qué bien. Después volveremos sobre ese tema de los incentivos. Don César Fernández, fíjese, no es por su discapacidad momentánea, pero vuelvo a usted rápido para ir a dos preguntas. ¿Qué decisiones estructurales no se han tomado por costo político en el país? Y hablo en general, que toque a su presidente, al anterior, al después. ¿Cómo se garantiza la continuidad en proyectos de infraestructura más allá de los cambios de gobierno? Usted tiene un proyecto y lo ha presentado, y su partido, de cara al 2044. Hay algunos gobiernos que le dan más importancia a la continuidad del Estado, otros no. ¿Cómo puede lograrse que sea una obligatoriedad, al menos cosas esenciales en materia del desarrollo de infraestructura? Primero, buenas tardes y felicitar a Expo Sostenible por este importante evento, como han decidido los colegas, compañeros, de debate, de debatir ideas, presentar temas de interés para el país, y por supuesto usted, maestro Cavada, Iluminada, que anda por ahí, y a los compañeros de panel, que para mí es un gran honor, con tanto nivel, tanto del gobierno, del sector privado, de los gremios, y felicitarlos a todos. Bueno, he visto y hemos visto explicaciones técnicas muy buenas, la verdad. Felicito a los viceministros, Agneri, que es una estrella, que ya la conocemos, la parte digital, muy bien todo explicado, pero estamos en cosas técnicas. Me voy a ir a lo político. Eso es lo suyo, ¿le gusta eso? Bueno, no, yo estoy aprendiendo. Pero ¿qué pasa con este tema? Fíjense, ¿qué es la República Dominicana? La República Dominicana es un país en vía de desarrollo, que tenemos una democracia joven, una democracia que es naciente, que está en construcción, y que hemos logrado grandes avances. ¿Cuál fue el primer avance? Bueno, tener esa democracia. Ya aquí tenemos elecciones cada 4 años y no pasa nada, ya bien. Ya aquí estamos acostumbrados a que va a haber una elección, hay un cambio de mando, etc. Muy bien. Estamos acostumbrados a un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Es decir, estamos hablando 20, 25 años sobre promedio el 4% de nuestro Producto Interno Bruto. Bien. ¿Qué nos falta o qué nos está faltando? Tengo democracia, tengo riqueza, mi producto aumenta constantemente, pero no sé qué hacer con esa riqueza, no la planifico. Todos los casos que mencionaron, por ejemplo, los viceministros, estoy haciendo un proyecto en San Francisco de Macorís, pero estoy planificando. Queremos poner en funcionamiento tal política pública, la estoy planificando. La parte digital la tengo que planificar. Hostos, por ejemplo, que está haciendo unos proyectos interesantísimos de DRD vial, los tiene que planificar, no se los inventa. Igual, por ejemplo, Agneri ha hablado de modular los proyectos, muy bien. Vamos a modular, a industrializar el tema de puertas, maderas, puertas, ventanas, etc. Pero yo tengo que planificar y diseñar. Entonces, nos ha faltado, entiendo yo desde mi humilde punto de vista, el ejercicio de la planificación como país. Como país. A raíz de esta necesidad que la identificamos nosotros desde la Fundación Global en el año 2011, iniciamos un proceso de un ejercicio de planificación en 3 aspectos: corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué 3 aspectos?
El corto, mediano y largo plazo. Bueno, primero, porque hay cosas inmediatas. Usted no le puede decir a una comunidad que usted le va a hablar de un metro, de un teleférico, de un monorriel si no tiene agua potable. Entonces, son cosas del corto plazo. Del mediano plazo son interconexiones necesarias. Los productores que usted tiene un productor, por ejemplo, de aguacate en Elías Piña. En Elías Piña hay una gran producción de aguacate privada, pero hay una gran producción de aguacate de los pobres, de los campesinos. No tienen el camino. Entonces, bueno, usted planifica cuándo va a estar la cosecha de esos aguacates, es una planificación a mediano plazo y usted la ejecuta. Luego tenemos a largo plazo, que son los grandes proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es un proyecto a largo plazo que se diseñó a 20 años como se diseñan los grandes proyectos de infraestructura. Hablamos de sostenibilidad. Cuando usted habla de que usted va a invertir más de 500 millones de dólares en un proyecto, tiene que ser a largo plazo. No puede ese proyecto en 20 años no funcionar, porque es el dinero del Estado, el dinero del pueblo que se está invirtiendo. Y ojo con esto, cada vez más los estados, no solo la República Dominicana, los estados tienen menos recursos para invertir en infraestructura. Cada vez más, estamos hablando que la República Dominicana al día de hoy tiene comprometido el 48% de su producto en deuda. Eso le limita, y precisamente el gobierno actual tiene limitaciones por eso, por ese gran compromiso. Entonces, ¿a qué llama eso? A que usted invierta de manera correcta lo poco que puede invertir. Si tengo solamente el 2% del PIB para invertir, cuando la globalidad te manda a invertir sobre el 4 o 5%, señores. Voy a mencionar a un personaje que quizás no es de muy 8 grados, pero Trujillo invertía el 10% del PIB en infraestructura. Es verdad que no había nada, había que hacerlo todo, pero ese señor, bueno, el dictador, tenía ese criterio de inversión en infraestructura. Entonces, ok, voy a invertir poco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tienen que ser mis obras? Desde Funglobe en el proyecto RD44, que los invito a conocerlo, está en la página rd2044.org. ¿Y por qué se llama RD44? Les digo brevemente. Bueno, se llama así porque es la visión de nuestro país cuando celebraremos el 200 aniversario de Nación. A los 200 años, ¿cómo queremos ser? Lo vimos desde la infraestructura. Vimos obras resilientes, como lo han dicho. Ahora, hoy tenemos una brecha enorme en la resiliencia de las obras. Tenemos 20 años sin hacer una obra de infraestructura de drenaje pluvial en ninguna ciudad del país. 20 años de atraso. Y ahora usted le suma lo que decía el viceministro de la intensidad, la frecuencia y la recurrencia de los fenómenos. Esa es otra brecha, que es la nueva resiliencia de las obras. Entonces tenemos dos brechas, la vieja y la nueva. Entonces los proyectos tienen que estar diseñados con ese nivel de resiliencia, pero tienen que ser sostenibles en el tiempo. Yo tengo que diseñar proyectos que medioambientalmente sean amigables, que no me afecten los ríos, los acuíferos, debo protegerlos, debo hacer que proliferen, no destruirlos. Y tercero, lo voy a describir en dos variables, deben ser económicamente viables. Alguien, Almería hablaba, bueno, pero tú, Roberto, decía, voy a hacer una obra magnífica, pero es muy cara, entonces no la puedo hacer. Debe ser económicamente viable y desde mi punto de vista debe ser políticamente comprendida y socializada. Algo que les pasa a los gobiernos, a todos, es que quieren hacer una obra porque se soñaron con la obra, se la inventan, alguien la recomendó, pero nunca hablan con el pueblo. Y cierro con una anécdota. Una vez fui a acompañar al presidente Leonel Fernández a Sabaneta de Yásica. Anunciamos que íbamos a construir un polideportivo. Cuando el presidente anuncia que va a hacer un polideportivo, la gente se queda callada. Digo, qué extraño que la gente no quiere un polideportivo. Se para un señor mayor y dice, presidente, permítame la palabra, adelante. Mire, agradecemos al polideportivo, pero no lo queremos. Lo que necesitamos es un solar para enterrar nuestros muertos. Entonces las obras tienen que ir dirigidas a las necesidades que tiene la gente, económicamente viables y sobre todo sostenibles y resilientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a César. No voy a meter la cuchareta para entrar en debate, pero a veces hay obras que hay que seguir, pero usted recordará que el metro fue bastante incomprendido y tampoco había agua ni había satisfacción o se satisfacía el tema del agua potable a todos los habitantes, pero había un interés y al final fue comprendido el metro. Entonces, quizás lo que hoy no sea comprendido, un monorriel o quizás
otra obra, mañana será comprendida, aunque falte todavía el agua. Está bien. Vamos entonces, hablando de obras actuales, a Hostos Rizik, que quizás de todos los que está aquí es el que tiene que construir, si lo está pensando para el corto plazo o para el largo plazo, sobre todo en infraestructuras tan importantes como las viales. Tirar una carretera en un lugar donde no había nada le da valor después a esas tierras, obliga a repensarse ese entorno, porque la carretera da comunicación, comunica poblaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese desarrollo sostenible y resiliente con infraestructura que ya tú heredas y nuevas que tienes que levantar? Gracias por la oportunidad y felicitar al CODES por tan impresionante feria. De verdad que muchas felicidades. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, comunicar aquí todas las obras de infraestructura que del gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso de Vial se están impulsando. No todas, porque si no nos salimos de aquí. Una Bueno, cuanta. pero mira, qué bueno que lo mencionas. No, pero mira, primero, César comentaba, y de verdad que es un honor, César, compartir escenario contigo, de lo que era parte económicamente viable. Y ahí yo debo destacar que la herramienta del Fideicomiso de Red Vial, un fideicomiso público, el primer fideicomiso que se constituye en el país en el año 2013, es una herramienta de financiamiento de infraestructura sin deuda pública, sino endeudamiento del propio fideicomiso en base a los flujos y a las proyecciones de las recaudaciones del sistema de peaje del país. Y con este fideicomiso se han ejecutado diferentes obras que se han ido planificando en el tiempo. Y digo planificando en el tiempo porque todo el circuito vial de la República Dominicana, que es un circuito vial envidiable en la región, y lo he dicho en diversos foros internacionales que he participado y lo reconocen otros países, que la República Dominicana cuenta con la infraestructura vial o con el circuito vial más moderno de la región. Deficiente quizás, que nos falte todavía muchísimo por hacer. Miles de kilómetros por incorporar, definitivamente, aquí y en cualquier otro país del mundo. Ahora bien, de que hay una planificación y un criterio claro de lo que tenemos que hacer, de cómo hay que hacerlo, de cuáles son las próximas inversiones que se van a realizar, de cuáles son las que estamos realizando o cuáles son las que van a iniciar en el año en curso. La buena noticia es que sí lo hay. Y desde el Fideicomiso de Red Vial estamos llevando y planificando a cabo del Gabinete de Construcción al Ministerio de Obras Públicas la construcción, ampliación y finalización de diversas obras de infraestructura. Por ejemplo, y vamos al sur, hablo de conectividad porque la conectividad, así como ustedes mencionan, es oportunidades, desarrollo, inversión, empleos, bienestar, calidad de vida. Y solamente en el sur está la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua, que ya están listas, están ya en funcionamiento y que están funcionando bien, que definitivamente en algún momento, como así lo establecieron los estudios, habrán de ampliarse, al igual que la Juan Pablo II, que es una carretera que tiene ya, ¿qué es eso?, 12, 13 años, ¿verdad? Poco más, quizás 14 años funcionando. Yo que soy de Nagua la utilizo muchísimo y que en algún momento tendremos que ampliarla. Y comunico aquí de que pronto vamos a iniciar la licitación para ampliar ya una primera fase de esa carretera, desde las Américas, del peaje de Marbella hasta la circunvalación Santo Domingo, 4 carriles. Pero volviendo al sur, ya vi que ampliaron el peaje del Catey, ¿no? ya está, ya 6 carriles tiene el peaje, que solamente tenía 2. Pero volviendo al sur, tenemos la circunvalación de Asua, circunvalación de Baní, carretera Barón Enriquillo Pedernales, que esto, junto a la intervención que se está haciendo en la Plaza de la Bandera, te conecta el peaje de la 6 de noviembre hasta Barahona a unos 174 kilómetros. Cuando ustedes dicen, ¿qué es lo que él está diciendo? Bueno, hoy del peaje de las Américas a la rotonda de Punta Cana, después de vías que se construyeron en años anteriores, como la autovía del Coral, la autovía del Este, la circunvalación de la Romana, usted llega o tiene que tomar 185 kilómetros. O sea que ya usted llegar a Barahona son 11 kilómetros menos de lo que toma llegar desde las Américas hasta la rotonda de Punta Cana. Eso es desarrollo, eso es conectividad y a eso apostamos. Por eso estamos, por ejemplo, en el caso del norte, realizando inversiones importantes como la ampliación, mejoramiento de la autopista Duarte, la construcción de más de 17 retornos operacionales para cerrar los retornos improvisados, la construcción de 3 elevados que te van a conectar Expreso Santo Domingo y Santiago sin tomar un solo semáforo,
Eso ahí en Pedro Brán, en el Meca Santo Domingo. Eso comenzamos a estudiarlo en el BCE hace unos años y a través del Fideicomiso Red Vial se está financiando, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de San Francisco de Macorís y ahora en licitación y que el próximo mes recibimos oferta la esperada autopista del Ámbar, que sin lugar a duda va a llevar una cantidad de desarrollo importante a toda la región norte, sobre todo a Puerto Plata y a Santiago. Si nos vamos al este, igual, en un proceso de planificación y de continuidad y de poder seguir impulsando el desarrollo que hay en esa región, sobre todo en la provincia de Altagracia, estamos ejecutando allí la circunvalación Otra Banda y la ampliación del Boulevard Turístico Fran Ranieri, que llega a 4 carriles al Jarro Café, y ya comenzamos la ampliación para llevarlo a 4 carriles hasta Macao. Ahí está en construcción el Moon Palace, el Four Seasons, el Ritz-Carlton, o sea, una cantidad de proyectos que solamente el Moon Palace, por ejemplo, y debo decirlo, que tiene 3.000 habitaciones en construcción, te van a generar 7.000 empleos directos. Eso tiene un significado importante. Entonces, lo importante de todo esto es, número uno, que hay una planificación clara de lo que se quiere hacer, un criterio definido, no solamente por el gobierno nuestro, sino un criterio que se ha ido adaptando en el tiempo, en aras de poder llevar a cabo ese proyecto de desarrollo país de la República Dominicana. Número dos, económicamente viable, sin deuda pública, todos estos proyectos que acabo de mencionar, sino autosostenible desde el Fideicomiso RD Vial. Y número tres, de que hay una planificación clara de cuáles son esas vías que en su momento van a requerir ampliaciones o circunvalaciones que tendrán que construirse para seguir contando con un circuito vial sostenible, moderno y eficiente. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Rizzi. Quiero ir a Fernando de la Vega ahora, director país de Metaldom. Hemos hablado de todo, de planificar, de lo digital, de ver qué opciones se buscan en la construcción para abaratar, crear cadenas y flujos de trabajo para estructuras de ventanas, puertas, los prefabricados, al menos cuando yo lo conocía, mi época un poquito más joven, le llamaban así, ahora son moldes, no. En mi caso era prefabricado. Pero el profesor Juan Bosch construyó aquí varios edificios con prefabricados y ahí están todavía, Pero ¿cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en materia de crear materiales claves para la producción, para hacerla más eficiente, más sostenible, más resiliente, que apoyen el desarrollo de esa infraestructura que queremos? Gracias. Sí, primero que nada, agradecer a Expo Sostenible. Cada año me sorprenden. Igualmente a mis colegas panelistas, Roberto, gracias. Déjame contarles quizás una anécdota y también sé que el tiempo está limitado y también darles alguna visión desde la industria, tal vez. Anécdota, Metaldom exporta a prácticamente todos los países del Caribe, o sea, y cada país del Caribe tiene estándares diferentes. Están los de las ex colonias inglesas que tienen unos estándares, están los franceses también, etcétera. Hay una combinación de cosas. Y en el debate creo yo, de si lo barato y lo resiliente, que ya lo comentaban Eris y estaban hablándolo, interesante lo que he observado, y lo observé hace recientemente en un país que no mencionaré por ahora. Platicando con los clientes, decíamos, me decían, es que tu producto es muy caro. Y decíamos, bueno, ¿y contra qué estás comparando? No, pues un producto que viene de otro país, más allá de Europa o de Asia. Y tratábamos de ver cuál era lo que apreciaba el cliente. Entonces resulta que lo que apreciaban algunos era que en un atado, o sea, para los que están en la construcción seguramente saben que es un atado, vienen 2 o 3 varillas más que la suya. Yo así, y estábamos investigando. Lo que pasa es que, al final no te van a regalar el acero. O sea, lo que pasa es que el diámetro quizás está un poco menor, o la longitud es diferente. Se juega un poco que si al límite superior o inferior de una norma, si es que hay. Entonces, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas que dicen, están valorando quizás que vienen más varillas por un atado,
pero en realidad tal vez no se está viendo, bueno, quizás no está cumpliendo con un diámetro mínimo para una construcción que tal vez pasen 20 años o pase un fenómeno fuerte que después digan, bueno, ¿qué pasó? Entonces a veces no se trata del precio nada más, sino que yo quería resaltar el tema regulatorio que República Dominicana, yo sé que siempre hay cosas por mejorar, pero por lo menos hay un reglamento técnico, hay norma, hay esfuerzos o asociaciones como aquí Ecoprovi que está impulsando cosas que van a acabar en legislación, en política. Aplaudo mucho la guía sostenible de la construcción, sé que está en proceso de ser lanzada. Entonces, bueno, les quería dejar ese mensaje porque no siempre va a ser, bueno, que sea el más barato, el más barato, sino que también hay que cuidar el tema de calidad, tema de certificación. Ahora, si me muevo a la sostenibilidad definitivamente se trata, acuérdense, del pilar, además del pilar medioambiental, el pilar institucional o ESG y el pilar económico. O sea, se trata de que las soluciones que pongamos sobre la mesa tengan al final de cuentas un valor económico. Por eso se hablaba de diseño, planificación distinta. Entonces, en resumen, Roberto y público, la República Dominicana está, se los digo, comparado contra bastantes mercados que están cerca, en buen camino, y obviamente hay pasos que hay que mejorar. Yo creo que este foro de sostenibilidad y lo que están impulsando las asociaciones y los constructores es el siguiente paso, la siguiente versión de la construcción en el país. Qué bien, gracias. Gracias, Fernando. Por último, Norberto Rojas, y no menos importante, que es la parte de la academia. Ya lo que estamos aquí, salvo las damas, ya estamos para retirarnos. Pero los jóvenes que vienen detrás, que se interesan por la ingeniería, pero sobre todo por la planificación urbana, por el diseño urbanístico, por la concepción de las ciudades del futuro que ya son del presente, y no habrá que ir a la luna como pretenden ciertas personas por ahí a crear colonias por allá, hay que crearlas aquí. ¿Cómo se están formando? ¿Qué visión tienen para ello? ¿De qué criterios parten? ¿Conocen lo antiguo? ¿Son críticos con lo que reciben de cara al futuro? ¿Tienen sus propias planificaciones de cómo ven la resiliencia y la sostenibilidad del desarrollo de infraestructura para su país? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Desde la academia entiendo que se están formando los profesionales que realmente el país necesita. Ahora, bien, no podemos vivir de espalda con todos estos adelantos que hemos experimentado, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, que está revolucionando completamente lo que es incluso la enseñanza. Y este tipo de adelantos deben también de implementarse, se está implementando ya en la academia, pero debe implementarse con un sentido, digamos, riguroso y también abierto, porque no podemos tampoco cegarnos. A veces yo soy de los que critica la academia, que a veces formamos estudiantes o profesionales que cuando salen es como que no sabemos, o sea, ¿y ahora qué hago? O sea, no estamos preparando realmente al profesional que realmente demanda nuestra sociedad. Yo quisiera abundar en parte también de que, aunque no fue la pregunta, pero recogiendo todo lo que han hablado los participantes previos, que podemos tener infraestructuras buenas, un plan de desarrollo espectacular, no solamente 2044, no importa al año que sea. Pero la pregunta que yo siempre hago, ¿y qué pasa con lo que tenemos, con lo que está existente? Es uno de los problemas más serios que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y nosotros desde la academia estamos aportando nuestro granito de arena para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es un tema que muchas veces se politiza. Nadie quiere, siempre le quieren tirar la pelota al que vino detrás, que no se hizo, que no dejó de hacerse. Y aprovecho para mencionar, no sé, en estos días se hizo viral una publicación de que se desarrolló en el INTEC una aplicación para la evaluación de infraestructuras. El autor de esa aplicación es quien le habla. A través de un proyecto de investigación desarrollamos una aplicación para evaluación de infraestructura de puentes. ¿Para qué? Para planificar. ¿Por qué? Porque de nada nos vale querer hacer estructuras nuevas cuando las viejas son las que se nos están cayendo, señores.
¿Por qué? Por la falta de mantenimiento, porque entendemos en nuestro país que el mantenimiento, o sea, las estructuras, usted la pone ahí, ella va a durar 100 años sin usted ponerle la mano, sin ni siquiera supervisarla. Entonces, esto es uno de los aportes que nosotros como academia estamos haciendo. A veces yo veo como que se ve la academia como que estábamos allá arriba. Se les olvida que antes de nosotros ser académicos o doctores, en el caso como yo lo soy yo, pasamos igual, somos ingenieros. Yo soy un ingeniero sobre todas las cosas. Y tiene que haber un camino doble vía. Que uno, claro, tiene una visión, que es lo que desarrolla los estudios, que nos permite ver más allá de la curva. Y ese más allá es lo que nos permite establecer algún tipo de, por ejemplo, de aplicaciones que van a ser útiles para nuestro país. A veces también queremos hacer investigaciones para enviar cohetes a la luna cuando, como mencionaban acá hace un momento, todavía tenemos problemas de que aquí ahí se va la luz, de que no hay agua potable. Entonces yo soy de lo que entiendo que debemos utilizar el conocimiento que tenemos para apoyar al país dando soluciones prácticas de ese tipo. Y por ejemplo, en la aplicación que desarrollamos, lo que buscamos es que el Ministerio de Obras Públicas pueda tener sin política, y también lo que se mencionaba hace un momento, que pueda ir más allá de que no importa el gobierno de turno que esté, el ministro de turno que esté va a tener una herramienta para planificar de manera adecuada los recursos limitados que tenemos y sobre todo ponernos delante del balón, porque lamentablemente vivimos una sociedad reactiva, como los jugadores de fútbol, siempre detrás del balón, y cuando pasa algo todos salimos corriendo a resolver, cuando hay que quizás con pocas cosas, o si lo hubiéramos atendido antes, se hubiera evitado. Qué bien. Ya no tenemos más tiempo. Me queda una sola pregunta que es para todos. Y tienen un minuto para responderla. Es una palabra, escoger una palabra y justificarla. Justifica su respuesta, decían antes en los exámenes. ¿Cuál es el mayor riesgo hoy para la infraestructura dominicana? ¿Climático, urbano o financiero? ¿Cuál es el mayor riesgo, reitero, para la infraestructura dominicana hoy en día? ¿Climático, financiero o urbano? Eric. Evidentemente mi respuesta es urbano. Y es que lamentablemente estamos construyendo donde sea lo que sea. Y eso nos está llevando a tener ciudades caóticas. Y esas ciudades caóticas están generando problemas que hoy lo estamos viendo desde el punto de vista climático. Pero los últimos estudios que hizo ABT Asociados identificó que los mayores niveles de contaminación que están aquí en el Distrito Nacional son atmosféricos. Y es de una micropartícula que se llama PM2.5. ¿Qué expide PM2.5? Los generadores eléctricos y los vehículos. Es decir, mientras nosotros estamos caminando por la calle, nos estamos contaminando. Y todo eso es parte de generar políticas efectivas hacia lo urbano, allá donde hay mucho movimiento, donde está la gente, donde se están generando las actividades. De manera que podamos combinar todo el asfaltado que queremos construir, todos los elevados, todos los túneles, pero con manchas verdes que puedan entonces hacer el complemento esencial para la sostenibilidad de esos lugares. Para compensar. Ernesto. Sí, yo coincido. Aquí el problema, desde mi punto de vista, es urbano, pero mayormente viéndolo desde el punto de vista de los asentamientos urbanos informales. Eso causa desde las cañadas que no funcionan, eso causa desde las escorrentías, de la permeabilidad de las ciudades, la poca o ninguna planificación está originando que aún los milímetros de agua de lluvia han aumentado significativamente, pero cuando tú le pones el caramelito ya, la frita del helado, de que hay una desorganización, de que esos asentamientos urbanos están en zonas vulnerables que son parte del problema en dos sentidos, porque lo causan y después también, luego que vienen las aguas, también hay que ir al rescate y demás, se crea también un problema financiero ahí. Pero entiendo que la problemática dentro de esos tres factores que menciona, que los tres son importantes, creo que los asentamientos urbanos informales son el problema. Don César. ¿Cuáles son las tres? Climático, urbano y financiero. Ninguna de las tres. La cuarta. Hay una que o tres que la unifican,
improvisación, falta de institucionalidad y falta de planificación. Esas tres hacen una obra caótica, innecesaria y irresponsablemente ambientalmente y también insegura para los ciudadanos. Bien. Yulisa. Yo no concuerdo con ninguno de mis anteriores. Yo creo que tenemos el principal riesgo es climático y en la medida de que veamos de manera transversal en todos los aspectos de la vida y de la sociedad el tema de la sostenibilidad, se generarán en todos los ámbitos esta mirada de cuidar y de diseño para garantizar que el impacto climático no nos afecte, porque puede afectar lo financiero y puede, al tener esa mirada transversal, todo diseño urbanístico va a estar atendiendo ese tema. Desde el lado de CAF, como banca multilateral, nosotros estamos abiertos, nos hemos declarado el Banco Verde, porque hemos transversalizado la mirada de sostenibilidad y con toda la disposición de mover recursos financieros de asistencia técnica no reembolsable para apoyar al diseño de proyectos pequeños de territorio, pero también grandes infraestructuras. Gracias, Yulisa. Hostos. Mira, los tres representan riesgo para la parte de la infraestructura. Y profundizaría en la parte financiera, que es lo que me corresponde o lo que he trabajado en estos años. Y yo diría que el gran reto está en continuar buscando herramientas o estructuras financieras que te permitan seguir financiando la infraestructura pública o infraestructura social en favor de los países. Dígase un RD vial, dígase un marco jurídico de concesiones de alianzas público-privadas que sean robustos y que permitan generar instrumentos o capital de inversión para poder tener mucha mayor infraestructura y una cantidad de obras que sean financiadas por el sector privado, pero que sean de desarrollo e interés social. Bien, gracias. Aneris. Ahí está. Se escucha. Bueno, yo espero no ser controversial, pero yo lo veo distinto. Yo creo que el mayor riesgo es político. ¿Por qué? Porque desde el sector privado... O sea, ni climático, ni urbano, ni financiero. Político. Político. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista gremial, histórico, aquí se sabe cuáles son los riesgos y existe mucha tecnología para identificar riesgos climáticos, riesgos, etcétera. Se sabe cuáles son las propuestas de solución desde el sector privado, del sector público. Se ha hablado mucho. Lo que se necesita es implementar nuevas leyes que hacen falta, implementar bonos para fomentar la sostenibilidad, incentivos y demás, implementar proyectos de infraestructura que también se tienen estudiado por muchos siglos. Claro, hay un componente financiero, pero finalmente el componente financiero también se doblega ante lo político, porque depende de la prioridad que ponga el político en cuál inversión realizar. O sea que desde mi punto de vista es político. Gracias, muchísimas gracias. Don Fernando. Sí, yo me iría por lo climático, de las tres opciones. Y lo digo porque cada año siento que la naturaleza como que nos recuerda lo frágil que somos, al final de cuentas como humano, como infraestructura, como todo. Cada año como que hay un evento o dos eventos o caen cerca de donde estamos que recuerdan eso. Le digo, yo soy de México y me acuerdo Acapulco, hace poco se lo borró el huracán y así un terremoto o algo. Entonces como que siento que cada año hay una novedad en ese sentido. Entonces, para mí, iría más por lo climático. Gracias. Profesor. Bueno, yo Norberto. coincido, en mi opinión, con Yulisa y con Fernando, porque para muestra un botón, miren lo que acaba de ocurrir desde que caen, por ejemplo, este fenómeno reciente de agua que paralizó todo, movilizó todo. Si eso no hubiera ocurrido, todo sigue igual, ¿cierto? Entonces, para mí, desde el punto de vista y como ingeniero,
es la parte del climática que viene, o sea, se envuelve dentro de lo que serían las amenazas. Si no hay amenaza, pues el riesgo que vamos a tener es prácticamente nulo. Bueno, pues realmente agradecerles a todos, a don Eric Dorrejo de la Dirección de Planificación Territorial, su director del Ministerio de Hacienda y Planificación, a Ernesto Mejía, viceministro de Políticas y Planificación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, a César Fernández, vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, un ingeniero y una figura activa y clave en el debate del desarrollo de infraestructura para el país y para en todos los sentidos. Yulisa Cruz, la directora de infraestructura estrenándose, infraestructura digital sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a Otto Rizik, director del Fideicomiso RD Vial, a Neris Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas Acoprovi, Fernando de la Vega, director país de Metaldón, y Norberto Rojas, investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. A todos gracias. En algún momento habrá que hablar de otro componente dentro de toda esta ecuación. Ya se dieron cuenta que cada uno en su cabecita es un mundo y uno prioriza su cosa. El tema está en cómo los ponen de acuerdo todos estos cabezaduras para que haya una sola política de bienestar para el país. Pero un componente que es el del ciudadano en todo este desarrollo urbanístico y social. Por muchas más cañadas mejores que hagamos, ciudades que diseñemos mejor, avenidas, metemos todos los cables por abajo de la tierra, todo muy bien. Si no hay una cultura de la responsabilidad ciudadana, de cuidar donde vivimos, de preservar lo que tenemos, de no tirar la basura para que al final termine en un alcantarillado y se colapse todo. No hay país que aguante, y podrás meterle todo el dinero del mundo y financiamiento y resiliencia y saldrán más estudiantes de la universidad y con más doctorado y todo. Si no acompañamos ese desarrollo, que la gente lo vea como que le corresponde porque la sociedad va desarrollándose y uno paga sus impuestos, pero que tiene una cuota de responsabilidad en cuidar lo que se invierte, sea público-privado, sea privado solamente, no vamos a avanzar. Y ojalá esta parte de la resiliencia, de esta parte de la infraestructura, del desarrollo territorial, se asuma desde la academia, pero desde los niveles básicos, desde los niños. Sean ingenieros en el futuro, no, sean buenos ciudadanos desde que pongan un pie fuera de la escuela. Eso ayudará a que lo urbano sea importante, a que lo financiero sea verdaderamente tenga un buen rendimiento y que cuidemos y que apostemos a un desarrollo de infraestructura y desarrollo territorial importante y serio y justo y necesario para todos. Gracias a ustedes. Felicitaciones a Expo Sostenible 2026 y nos vemos el próximo año. Quédense para la próxima conferencia, que está el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Yayo Sanz Lobatón. Para el maestro Roberto Cavada, gracias. Gracias a todos los panelistas, a todos y cada uno de ellos. Ha sido exquisito este panel. Necesitamos, por favor, que se queden aquí en el centro del escenario, mi querido, para una foto. Ernesto, sí, una foto. Es importante dejar este momento, este espacio de la Expo Sostenible 2026 en el recuerdo, dejarlo allí plasmado en una foto. Así que por favor, caballeros, damas, colabórennos con una foto. Colabórennos un poquito para la organización de una foto. Agradecemos la presencia. Ya está con nosotros el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Eduardo Sanz Lobatón. Nosotros con mucho cariño siempre le decimos Yayo.
ya está aquí en esta Expo Sostenible 2026. Ahí está la foto. Agradecemos por compartir con nosotros hoy. Queda claro algo importante, que la infraestructura ya no puede responder al pasado. Es algo que ha quedado aquí despejada esa duda. Gracias a este equipo de profesionales de primer nivel que hemos tenido en este panel de infraestructura y recursos.